Lo primero que me golpeó fue el olor, metálico y acre, como la tinta de cheques recién firmados. Se aferraba a los papeles esparcidos por la alfombra del cuarto de huéspedes donde mi hermano había estado alojándose. Me agaché y recogí uno. Un comprobante de retiro, mi firma. Solo que no era mía. Los números se difuminaron mientras mis ojos se fijaban en la cifra. 20. 0 euros. Otro comprobante yacía debajo. Por 35. 0. Mi garganta se contrajo mientras los reunía con manos temblorosas. La habitación estaba completamente despojada. La maleta que había visto en la esquina anoche había desaparecido. Los cajones estaban abiertos de par en par. Falta de ropa. Incluso los marcos que había dejado sobre la cómoda, instantáneas de nosotros de niños en las playas de Cullera, nuestros padres sonriendo al fondo, estaban vacíos. Sus frentes de cristal captaban la luz matutina, pero no mostraban nada detrás. En la almohada, encontré la nota garabateada con la letra de mi hermano. Las palabras estaban apresuradas pero inconfundibles. Perdón, Esperanza. Cassandra dice que necesitamos un nuevo comienzo. No nos busques. Me hundí en el borde de la cama, el colchón aún hundido donde él había dormido. Adrián tenía 41 años, sin embargo había desaparecido como un adolescente escapándose después del toque de queda. Solo que él se había llevado más que horas de toque de queda. Se había llevado casi todo. Presioné los comprobantes falsificados contra mi pecho, tratando de estabilizar mi respiración. Esto no era un simple robo menor. Era una traición grabada con mi propio nombre en tinta que nunca toqué. Desde abajo llegó el débil sonido de pasos, más ligeros y rápidos que los de un adulto. Mi hijo Mateo estaba despierto, y sabía que en momentos vería los destrozos dejados atrás. «¿Mamá?» La voz de Mateo llegó desde la puerta. Delgado pero firme, se quedó ahí en su camiseta arrugada, su cabello aún revuelto del sueño. Sus ojos barrieron el desorden de papeles en mi regazo y los cajones vacíos detrás de mí. ¿Qué pasó? Abrí la boca, pero las palabras se atascaron. ¿Cómo podía decirle a mi niño de 12 años que su tío había robado todo? Busqué una respuesta a tientas. Pero Mateo entró a la habitación antes de que pudiera hablar. Se agachó a mi lado, estudiando los comprobantes en mis manos. Por un momento, me preparé para las lágrimas, el pánico. En cambio, una extraña calma se extendió por su rostro. Sonrió. «Mamá, no te preocupes. Yo me encargué». Lo miré fijamente. «¿Qué quieres decir con que te encargaste?» Mateo sacó un teléfono de su bolsillo. No su viejo y rayado, sino un dispositivo negro y elegante que no reconocía. Con algunos deslizamientos, me mostró una foto de perfil de una base de datos que nunca había visto antes. Debajo de la foto, el nombre decía Catherine Voss. Órdenes de búsqueda en 3 comunidades autónomas, cargos que van desde fraude hasta agresión. «Esa es Cassandra», dijo Mateo con naturalidad. «La novia de tu hermano no es quien dice ser». Mi boca se secó. «¿Cómo pudiste posiblemente?» «He estado vigilándolo», interrumpió Mateo, su tono perturbadoramente maduro. Él pensó que sus llamadas nocturnas eran secretas. Rastreé su teléfono. Copié sus mensajes. Una vez que vi que su nombre no era real, investigué más profundo. Los registros públicos son públicos, mamá. Solo tienes que saber dónde mirar. Me aferré al borde de la cama para estabilizarme. Mi hijo, que todavía dejaba piezas de Lego esparcidas por el suelo de la sala, hablaba como un investigador privado. Sus pequeños dedos se deslizaron por documentos, informes de arrestos, direcciones. Me miró con una certeza que no pude igualar del todo. «Todo está arreglado. El tío Adrián no es tan inteligente como piensa». El alivio parpadeó a través de mí, enredado con inquietud.
Antes de que pudiera formar una respuesta, un golpe fuerte resonó desde la puerta principal abajo. El golpe llegó de nuevo, más firme esta vez. Forcé mis piernas a llevarme abajo, Mateo siguiéndome de cerca. A través del cristal, vi a 2 oficiales esperando en el porche, sus uniformes nítidos contra la gris mañana valenciana. «¿Señora Herrera?», preguntó el más alto cuando abrí la puerta. Su voz era profesional, pero no cruel. «Soy el detective Morales. Esta es la agente Ruiz. ¿Podemos pasar?» Mi estómago se contrajo. Me hice a un lado, haciéndoles señas hacia la sala. Mateo se hundió en el sillón, sus pequeñas manos plegadas ordenadamente en su regazo. Morales sacó una carpeta de debajo de su brazo y la abrió sobre la mesa de café. Recibimos una pista temprano esta mañana. Su hermano Adrián Herrera fue aprehendido en una gasolinera de la A3, a unos 60 kilómetros al sur. Estaba con una mujer identificada como Catherine Voss. El nombre cayó como una piedra. Eché un vistazo a Mateo, cuya expresión no cambió. Ruiz deslizó fotografías hacia mí, imágenes de vigilancia granuladas de Adrián, retirando efectivo de cajeros automáticos, Catherine a su lado. Registros bancarios impresos con mi firma falsificada. Transcripciones de mensajes de texto planeando su escape. La evidencia era abrumadora. Presioné mi mano contra mi boca. «Dios mío», susurré. Las palabras verdaderas en su shock, sino en su sorpresa. Morales suavizó su tono. «Los fondos han sido recuperados. Necesitaremos que verifique que los retiros no fueron autorizados, pero parece que recuperará la mayor parte de su dinero». Asentí rápidamente, fingiendo estudiar los papeles mientras mi mente giraba. La pista de la que hablaban no era anónima en absoluto. Era Mateo. Mi niño de 12 años había alimentado a las autoridades con todo lo que necesitaban. Forcé mi voz a mantenerse firme. No sabía que él era capaz de esto. Nunca imaginé. «Lo entendemos», dijo Morales, cerrando la carpeta. «Alguien estaba cuidando de usted». Mateo se movió ligeramente en su silla, el fantasma de una sonrisa tirando de sus labios. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono en la mesita lateral sonó, su tono estridente cortando el silencio. El estridente timbre del teléfono apenas se había desvanecido cuando lo levanté, mi mano temblando. «Diga», un torrente de estática. Luego la voz de Adrián, cruda y desesperada. «Esperanza, soy yo, no cuelgues, por favor». Tragué con dificultad. «¿Dónde estás?» «Prisión provincial. Nos atraparon, a Catherine y a mí. Pero escucha, esto no fue aleatorio. Alguien me tendió una trampa. Alguien cercano. Sabían todo. Nuestra ruta, los retiros, incluso el teléfono de prepago. ¿Quién más podría haber sabido eso? ¿Quién?» Cerré los ojos, mirando la carpeta de evidencias que aún yacía sobre la mesa de café. Mi hijo se sentaba a unos metros de distancia, silencioso como una sombra, su mirada fija en mí. «Adrián», logré decir, «tú tomaste tus decisiones. Firmaste mi nombre. Me robaste». «Iba a devolverlo», dijo rápidamente, las palabras tropezando unas con otras. «Ella me dijo que era una inversión, una oportunidad para finalmente arreglar todo. Pero alguien quería que cayera. Cassandra es peligrosa, pero esto es más grande que ella». Mi garganta se apretó. Cada instinto gritaba para exigir detalles, para preguntarle qué exactamente quería decir. Pero Mateo se movió en la silla, inclinando la cabeza ligeramente, observándome. «No sé nada», dije finalmente, mi voz delgada pero firme. «Tendrás que lidiar con las consecuencias». Una larga pausa, luego el sonido de él exhalando fuerte. «No lo entiendes. Están jugando un juego conmigo, con nosotros. Ten cuidado». La línea se cortó. Bajé el auricular lentamente, mi palma húmeda de sudor.
La habitación estaba silenciosa excepto por el tic-tac del reloj de pared. Mateo se reclinó hacia atrás, cruzando una pierna sobre la otra en un gesto demasiado adulto. «Tal vez ella lo traicionó», dijo casi a la ligera. Los criminales se devoran entre sí. La simplicidad de la sugerencia debería haberme consolado, pero en cambio se arraigó profundamente dentro de mi pecho, frío y pesado, mientras la luz de la tarde se desplazaba por las tablas del suelo. Esa noche, después de que la policía se había ido y la casa se sentía demasiado silenciosa, encontré a Mateo en la mesa de la cocina, con un cuaderno abierto frente a él. Su bolígrafo se movía constantemente por la página, sus cejas fruncidas, en concentración. No notó que me quedé en la puerta. «¿Deberes?», pregunté, tratando de sonar casual. Negó con la cabeza sin levantar la vista. «Una carta para el tío Adrián. Creo que podría ayudarlo». Quise decirle que no se molestara, que Adrián no merecía ni una sola palabra, pero el tono de Mateo era calmado, decidido. Lo dejé continuar, aunque la inquietud me cosquilleaba la piel. Más tarde, cuando había subido arriba, encontré la carta en el mostrador, cuidadosamente doblada con «tío» escrito en el frente. Mi mejor juicio me dijo que la dejara en paz, pero mis manos se movieron por cuenta propia. Desdoblé la página y comencé a leer. La letra era cuidadosa, casi adulta, y las palabras cortaban más agudo de lo que esperaba. «Querido tío Adrián, te perdono por robarnos. Te perdono por elegir a una criminal sobre tu familia. Pero el perdón no significa olvidar. La prisión tiene reglas. Nunca te gustaron las reglas, pero tal vez finalmente te enseñen. Perteneces ahí, porque aquí afuera solo lastimas a las personas que se preocupan por ti». Sentí que mi pecho se apretaba. Las siguientes líneas me helaron aún más. «Si alguna vez tratas de regresar y lastimar a mamá o a la abuela otra vez, si siquiera piensas en tomarnos algo, terminaré lo que empezaste. Te hiciste tu propia soga cuando falsificaste su nombre. Yo solo me aseguraré de que aguante». Bajé la carta, mis manos temblando. Las palabras no fueron escritas por un niño de 12 años. Fueron elaboradas por alguien que entendía cómo herir, cómo dominar. Perdón envuelto en amenaza. Misericordia afilada en una hoja. Asombro y terror lucharon dentro de mí. Este era mi hijo, mi dulce niño, que todavía pedía una manta extra por las noches. Sin embargo, aquí estaba, moldeando oraciones como un hombre que había estudiado la crueldad. Volví a doblar el papel, lo deslicé de vuelta donde lo encontré y presioné mis palmas contra el mostrador para estabilizarme. Arriba, escuché cerrarse la puerta de Mateo, y en el silencio que siguió, el golpe en la puerta principal regresó, más fuerte que antes. El golpeteo en la puerta llegó justo cuando estaba deslizando la carta de Mateo de vuelta al mostrador. Me sobresalté, aferrándome al borde del fregadero para estabilizarme. Cuando abrí la puerta, una mujer en un blazer azul marino se presentó con eficiencia brusca. «Jennifer Moreno, Servicios Sociales. ¿Puedo pasar?» Mi garganta se secó. «Por supuesto», logré decir, haciéndome a un lado. Llevaba un portapapeles, su sonrisa profesional pero aguda. «Recibimos un reporte expresando preocupaciones sobre el bienestar de su hijo. Con el reciente arresto de su hermano, es rutinario que hagamos un seguimiento». Miré a Mateo, que había aparecido en lo alto de las escaleras. Bajó lentamente, cortés como siempre, y ofreció su mano con una compostura que lo hacía parecer años mayor. «Buenas tardes, señora». Jennifer parecía impresionada. «Educado también. Es agradable verlo». Pidió ver su habitación. Me preparé, pero Mateo abrió la puerta con una floritura. Todo estaba inmaculado. Cama hecha, libros apilados por materia, ropa doblada en los cajones. Su portátil estaba cerrado sobre el escritorio, una fila de lápices afilados junto a él. Jennifer tomó notas, asintiendo. Impecable.
Debería estar orgullosa, señora Herrera. Mateo respondió sus preguntas con facilidad practicada. Sobre la escuela, amigos, cómo estaba lidiando con el arresto de su tío. Habló con equilibrio, nunca defensivo, nunca ensayado, justo el detalle suficiente para sonar natural. A veces me siento triste, admitió suavemente. Pero mamá siempre se asegura de que esté bien. El rostro de Jennifer se suavizó. Esa es una manera muy saludable de expresarlo. Para cuando terminó, prácticamente resplandecía. Su hijo es uno de los niños mejor adaptados que he conocido en estas circunstancias. Presentaré un reporte positivo. Probablemente no se necesitará más seguimiento. Forcé una sonrisa, le agradecí y la despedí. En el momento en que la puerta se cerró, Mateo se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa satisfecha. Fácil, dijo, dirigiéndose hacia la cocina como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada en el pasillo, el corazón latiendo fuerte, el eco del elogio de Jennifer aún sonando en mis oídos. Afuera, el mundo veía perfección. Adentro, podía sentir la sospecha arraigándose más profundo. Y solo se fortaleció cuando el teléfono sonó de nuevo, mostrando el número de la prisión provincial en la pantalla. El teléfono sonó justo después de la medianoche, su tono estridente cortando el silencio de la casa. Busqué a tientas en la mesita de noche, y una voz cortante al otro extremo me dijo que mi hermano había sido llevado de urgencia de la prisión al hospital. Cuando llegué, las luces fluorescentes parecían más duras de lo usual, zumbando sobre el pasillo estéril. Una enfermera me llevó a su habitación. Adrián yacía en la cama, su piel pálida, los moretones en su cuello oscuros y crudos. Por un momento, vi solo al niño que una vez fue. Temerario, pero riendo, siempre metiéndome en problemas. Y luego, el hombre que había vaciado mis cuentas regresó de golpe. Sus párpados se agitaron al abrirse. Esperanza, murmuró, cada palabra raspando su garganta. Tienes que escuchar. Vigila a tu niño. Me aferré al riel de su cama, tratando de estabilizarme. Estás débil. Necesitas descansar. No, susurró ferozmente. Mateo. Él sabía todo antes de que yo siquiera actuara. Sabía. Cassandra dijo que él le daba escalofríos, como si pudiera ver a través de ella. La puerta crujió, y nuestra madre Carmen se apuró a entrar. Apretó su bolso contra su pecho como armadura, sus ojos ya brillando con lágrimas. Fue directo al lado de Adrián, alisando su cabello con manos temblorosas. No empieces con eso, dijo bruscamente. Nos traicionaste, Adrián. No arrastres a Mateo a tu culpa. Es un buen chico, lo único bueno que queda. La mirada de Adrián se fijó en la mía, desesperada y suplicante. Por favor, solo vigílalo. Di un pequeño asentimiento, aunque mi garganta se sentía apretada con palabras que no podía hablar. Carmen tiró suavemente de mi brazo. Vámonos. Él necesita dormir, no más mentiras. Salimos al aire nocturno, pero la voz de Adrián se aferró a mí, débil y quebrada. Vigila a tu niño. Resonó todo el camino a casa, más fuerte que el zumbido de las llantas en el camino vacío, y me siguió mientras abría la puerta principal, donde la casa esperaba en silencio. Para cuando regresamos a casa del hospital, la casa estaba silenciosa, pero mis nervios estaban en carne viva. Ni siquiera me había quitado el abrigo cuando el teléfono sonó de nuevo. El número era desconocido, pero algo en mí supo antes de contestar. Esperanza. Una voz de mujer siseó, aguda y venenosa. Soy Catherine. O debería decir Catherine Voss. Crees que eres inteligente, ¿no? Sé quién alertó a la policía. No fue suerte. Y si no quieres que le diga a tu hermano la verdad, será mejor que... El teléfono fue arrebatado de mi mano antes de que pudiera terminar. Mateo, de repente a mi lado, presionó el auricular contra su oído.
Su voz era estable, casi divertida. Si realmente supieras algo, no estarías llamando desde un teléfono de prepago en medio de la noche. Estarías corriendo, lo cual, por cierto, deberías estar haciendo. Hubo una pausa al otro extremo, luego una maldición apagada antes de que la línea se cortara. Mateo me devolvió el teléfono, su expresión serena. Está faroleando, mamá. Los estafadores siempre tratan de asustarte. Es lo que mejor saben hacer. Asentí, aunque mi pulso aún se aceleraba. ¿Cómo supiste que era ella? Se encogió de hombros ligeramente. Demasiado ligeramente. ¿Quién más llamaría? No te preocupes, no tiene nada. Pero por el momento más breve, justo antes de que la máscara se deslizara de vuelta a su lugar, lo capté. Algo parpadeando en sus ojos. Pánico. No largo. No fuerte. Solo un destello como un rayo detrás de una tormenta. Luego desapareció, reemplazado con la confianza calmada que siempre llevaba. ¿Ves? Mateo sonrió ya dirigiéndose hacia la cocina. Manejado. Me quedé paralizada en el pasillo, el teléfono pesado en mi mano, el silencio presionando. Arriba, el suelo crujió mientras subía los escalones y me di cuenta de que no estaba segura si el sonido me consolaba o hacía que las paredes se sintieran más delgadas. La casa estaba silenciosa excepto por el zumbido del refrigerador. Vagué por la cocina, inquieta, incapaz de sacudir la voz de Catherine de mi mente. En el mostrador estaba el cuaderno de Mateo, medio enterrado bajo una pila de correo. Lo saqué libre, con la intención solo de ordenar, pero la página se abrió por sí sola. No eran deberes. Era un tablero de ajedrez dibujado en cuadrados ordenados, cada pieza cuidadosamente bosquejada. Los peones habían sido avanzados por el tablero, cada uno de ellos promovido en reinas. El rey, acorralado, no tenía escape. Un escalofrío me atravesó. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Mateo vino desde la puerta. Entró tranquilamente. Pies descalzos silenciosos en el azulejo, su expresión inescrutable. Levanté el cuaderno. ¿Qué es esto? Inclinó la cabeza estudiándome. Es estrategia, mamá. Posiciones de final de juego. Los peones no son débiles y siguen avanzando. Sus ojos brillaron. La familia es lo que proteges, no lo que perdonas. Dejé el cuaderno forzando mi voz a mantenerse firme. Mateo, tienes 12 años. No se supone que cargues el peso de los pecados de todos en tus hombros. Necesitas hablar con alguien, un consejero. Tiene que haber límites. Por primera vez, su máscara flaqueó solo ligeramente. Me miró, algo duro parpadeando bajo la superficie, y luego sonrió con facilidad practicada. Si eso es lo que quieres, claro, iré. Diré todas las cosas correctas. No es eso lo que quise decir, dije rápidamente. Quiero que seas honesto, que te sientas como un niño otra vez. Su sonrisa persistió, pero sus palabras me cortaron como cristal. Puedo hacer eso, mamá, mientras nadie nos amenace otra vez. El tono casual hizo que mi pecho se apretara porque sabía que no era una promesa. Era una condición. Recogí el cuaderno y lo deslicé en un cajón, mis manos temblando mientras Mateo se sirvió un vaso de leche como si nada se hubiera dicho. El sonido de la puerta principal abriéndose rompió el silencio, y la voz cansada de mi madre se extendió por el pasillo. A la mañana siguiente, el olor de tortitas se extendió por la casa. Entré a la cocina para encontrar a Mateo en la estufa, volteando círculos dorados en un plato, mientras mi madre se sentaba en la mesa, radiante como si nada en nuestro mundo se hubiera agrietado. Se veía exactamente como el niño que se suponía que era. Pies descalzos, cabello desordenado, tarareando desafinado. «Buenos días, mamá», dijo, deslizando un plato hacia mí. «El café también está listo». Forcé una sonrisa, pero la noche anterior presionaba pesada en mi pecho. Al amanecer, el hospital había llamado. Adrián quería que fuera. Su voz estaba quebrada, suplicante.
Di la verdad sobre Mateo, rogó. Por favor, Esperanza, antes de que sea demasiado tarde. Me senté al lado de su cama, escuchando el mismo estribillo desesperado que había susurrado antes. Pero mientras lo miraba, derrotado, encadenado por sus propias decisiones, me di cuenta de que exponer a Mateo no lo salvaría. Solo destrozaría lo poco que quedaba de nuestra familia. De vuelta en casa, llevé la carta de Mateo arriba y la deslicé en la caja fuerte a prueba de fuego, donde guardábamos certificados de nacimiento y papeles de seguro. Giré la llave lentamente, el clic del cerrojo sonando final. La carta se quedaría oculta, igual que la verdad. Cuando regresé a la cocina, Mateo ya estaba sentado, pasando sirope a la abuela con una sonrisa educada. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes e inescrutable, y luego sonrió ampliamente, inocente, la imagen perfecta de cualquier niño de 12 años. Me senté frente a él, el sabor de las tortitas volviéndose ceniza en mi boca, y me dije que el silencio era protección, incluso mientras me preguntaba qué juego podría estar jugando mi hijo a continuación.